buenas. Ahí me escuchan bien. Veo Camila escribió hola. ¿Me escuchaste? Excelente, excelente. Bien, 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 bien. Bueno, esto está grabando, así que vamos a seguir. Espero que hayan disfrutado la charla de Mafi. Yo la escuché similar varias veces y siempre aprendo algo. Es muy bueno explicando, así que espero que hayan disfrutado. Y con la vara alta que me deja voy a continuar yo. Lo que vamos a ver es una presentación breve. La idea es pasar rápido por unas 4 ideas conceptuales que quiero que se lleven. Y después de pasar estas 4 ideas conceptuales, como para entender los pasos en los cuales llegamos a tener un modelo, es ver directamente el modelo en acción, ver un tablero que representa, que es una simulación, donde mostramos cómo se operaría un tablero de forma bien concreta. ¿Sí? Así que vamos a arrancar con la presentación. Ahí estamos. Bien. Bueno, me presento yo muy rápidamente. Tomás Configlio, soy Data Scientist en Rocking Data, hace ya casi 1 año y medio de cumplir. Y bueno, y al mundo de los modelos relacionados a lo que es people, a lo que es recursos humanos, llegué hace cerca de 1 año y la verdad que es muy interesante, es muy divertido. Y bueno, la idea es un poco compartirles cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos en este tiempo trabajando cerca de lo que es people y puntualmente entender cómo sería trabajar con los datos de PDA para generar este modelo que nos va a permitir hacer predicciones sobre salida. ¿Sí? Si estuvieron en la charla de Mafi, vieron que uno de los posibles problemas de negocio que podemos enfrentar con Machine Learning es la probabilidad de salida de las personas. ¿Sí? En el caso de una organización que tiene un turnover, vamos a decir, estándar, lo que le va a ocurrir normalmente es que va a perder dentro de esa rotación. Una parte va a ser deseada y otra parte va a ser una rotación indeseada. En caso de esa rotación indeseada van a ser los vendedores top, los top performers, los mandos medios, todas personas que aportan mucho valor a la organización y que son difíciles de reemplazar. ¿Sí? Entonces, con este problema de negocio tan concreto, que es la rotación de nuestros top performers, nosotros lo que podemos hacer es decir, che, ¿y si pudiéramos mirar para adelante, si en vez de mirar para atrás y lamentarnos perdón, acabo de admitir a alguien, ahí está, en vez de lamentarnos del resultado que pasó, de hacer un analytics sobre la salida de nuestros top performers, pudiéramos adelantarnos y hacer una predicción, ¿qué cambiaría? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, un poco lo que los invito es a recorrer este proceso, de decir qué podríamos hacer, cómo sería hacer eso y cómo deberíamos utilizar los datos, cómo consumiríamos los resultados de este modelo de Machine Learning para poder actuar. ¿Sí? Entonces, el primer modelo desde cero incluye, digamos, esta pequeña trampita que es nuestro problema de negocio ya está definido. Sabemos que queremos hacer un modelo para hacer una predicción del turnover de empleados. Y sobre eso nosotros vamos a tomar una decisión y hacer una acción. ¿Sí? Vamos entonces con primer paso, buscar fuentes de datos y entenderlas. Esto así como parece como muy trivial, incluye varios puntos diferentes. El primero es que las fuentes de datos están en casi todos los sistemas distintos que puede llegar a haber una empresa. Esto es importante porque muchas veces pasa que uno intuitivamente desde su lugar piensa que no hay información. La realidad es que casi siempre si uno empieza a rascar un poquito hay bastante información en las organizaciones porque hoy casi todo lo que hacemos deja huella en algún lugar. Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo tengo la información de la nómina nada más, ¿qué información hay en la nómina? En la nómina vamos a tener la antigüedad de las personas, vamos a tener las edades de las personas, vamos a conocer tal vez, bueno, el puesto, si vemos una nómina de hace 2 años y una nómina hoy, vamos a ver que para una misma persona cambió de puesto, de analista a coordinador. Entonces, de esta manera, digamos, tenemos información que no está directamente reflejada, pero la podemos construir. ¿Sí? Y empezar a mapear estas fuentes de datos y decir, che, yo tengo la nómina y de acá puedo sacar esta información, lo que nos ayuda es a empezar a pensar qué tabla podemos armar, esta tabla que mostró Mafi, es decir, che, necesitamos un Excel con muchas columnas que mapeen mucha información para que nuestro algoritmo aprenda y pueda hacer una predicción de salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuentes de datos vamos a buscar?
todas las que se nos ocurran. Cuando digo todas las que se nos ocurran traten de pensar un poco fuera de la caja. Por ejemplo, el CRM. El CRM no debería tener información sobre los empleados en general. Algunos sí, pero otros puede que no directamente. ¿Pero qué información podemos crear a través del CRM? Por ejemplo, si encontramos los reclamos de los clientes de cierta área comercial o de cierto comercial puntual, y descubrimos que esa persona está desatendiendo a sus clientes, entonces hay más reclamos. Entonces, a través del CRM, tal vez obtenemos una información que nos habla de un malestar de esa persona que aumenta su probabilidad de salida. ¿Sí? Esto es importante de decir, pensemos afuera de la caja y veamos que en realidad las organizaciones en general tienen un montón de fuentes de datos. ¿Sí? Nada más que a veces no las sabemos acceder o no las podemos acceder directamente. Pero lo que suele pasar es que en esas fuentes de datos, por ejemplo el CRM, tenemos una base SQL y esa base de SQL se puede consultar una vez al mes y así como es incómodo para usar todos los días, para un modelo que hace predicciones una vez al mes, esa información es muy valiosa. Entonces, parte de la tarea que es importante dentro de las personas que están en los equipos de proyectos que diseñan modelos de Machine Learning, en este caso, de vuelta, metamos nuestro problema de negocio de hacer una predicción de turnover para poder tomar acciones y evitar que se vayan los talentos. ¿Sí? Este equipo lo que debería hacer es tratar de tener en la cabeza todas las posibles fuentes de datos, ¿sí? Y aparte de tener esas posibles fuentes de datos mapeadas y decir, tenemos información del CRM, del ERP, de la nómina, en la encuesta de clima, y también tenemos una encuesta de cultura, aparte del PA Analytics que lo hicimos cuando entró, que renovamos una vez al año. Lo que tenemos que hacer es empezar a entender y realmente comprender cuáles son las particularidades de esa información. ¿Qué particularidades puede haber? Porque hay que entender realmente y no solamente conocer que existen las tablas y las fuentes de datos. Porque imaginemos que las bajas se cargan a mes vencido de forma retroactiva. Entonces el día 30 de cada mes o el último día hábil se cargan todas las bajas del mes. ¿Sí? Si nosotros esta información no la conocemos, vamos a encontrar huecos que tal vez al momento nos saltan a la vista, pero que después perjudican al modelo o que generan información deficiente. ¿Sí? Entonces es responsabilidad de la gente que está juntando estas tablas, estos orígenes de datos, entender realmente cómo se popula esa información, qué pasa cuando no hay. Por ejemplo, podemos decir, para entender lo que son encuestas de clima. Imaginemos que una persona que entró hace una semana no responde a las encuestas de clima. Bueno, ese tipo de particularidades hay que entenderlas y tenerla mapeada para poder transmitírsela a él o la científica de datos que está trabajando en desarrollar ese modelo. ¿Sí? Entonces, esta responsabilidad de no solamente encontrar datos, sino además entenderlo, es algo que solamente puede hacer la persona que está del lado del negocio. Él o la data scientist no tiene posibilidad de entender todas las pequeñas casuísticas que tienen, al margen que sí las puede descubrir a través de un análisis de los datos. Lo que le va a pasar es que no va a poder identificar qué es lo que pasa que hace que un dato no sirva. ¿Sí? Entonces, con esto lo que les quiero decir es, ¿cuál es mi consejo para esta situación? Es, acá se perdió el efecto, ahí está, conocer los datos de tu empresa. ¿Sí? Conocer los datos de la empresa es esto, es saber toda la información que hay, todos los sistemas dejan alguna huella en algún lugar, por más que no sea muy fácil de acceder, para un modelo que no corre todos los días, es más que suficiente. ¿Sí? Por más que haya que pedirle a alguien de IT que corra una query, se puede, y más si es una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero la responsabilidad de conocer los datos de la empresa va a ser de la persona que esté en el equipo que genere el proyecto de Machine Learning y el modelo en definitiva que nos va a permitir predecir el turnover. ¿Sí? Nosotros después de, vamos a sumar abajo, está, después de tener nuestro conocimiento de datos y haber mapeado todas estas posibilidades y empezado a decir, listo, juntamos todo esto y tenemos una gran tabla con información de las bajas, lo que vamos a hacer es definir nuestro horizonte de predicción. ¿Qué es el horizonte de predicción? El horizonte de predicción se va a componer, digamos, de 2 partes. La primera es nosotros. ¿Cuánto más para adelante tiene sentido predecir? Porque predecir bajas a 2 años difícilmente tenga algún efecto real en la retención. Entonces, uno lo que tiene que hacer es encontrar algún punto donde sea el plazo lo más corto posible, pero que nos permita accionar. Entonces, pensemos en acciones de retención. Podemos tener aumentos, podemos tener rotaciones, algún otro tipo de beneficios,
o podemos tener simplemente una charla, es decir, acordémonos acá, siempre estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, es decir, tómate una semana para descansar. Tal vez eso, digamos, es una acción de retención. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para activar todos los dispositivos para llegar a actuar y realmente efectuar una acción que impacte y haga que ese colaborador o esa colaboradora no se vaya? Este horizonte de predicción, entonces, lo que va a hacer es ponernos en situación de decir, cuando sabemos que una persona probablemente se vaya, ¿cuánto tiempo necesitamos para chequearlo de forma sutil o no tan sutil? Y una vez validado eso, tomar una acción que lo prevenga. Eso va a depender de las organizaciones. Es útil planteárselo, decir, che, qué agilidad tenemos para hacer este tipo de cosas, para dar un aumento, por ejemplo, capaz que no, tiene que aprobarlo hasta región y son 5 pasos, eso tarda 8 semanas, entonces necesitamos un horizonte de predicción más amplio. O somos súper ágiles, lo podemos hacer muy rápido, hagamos predicciones todos los meses y actuamos al día siguiente, tenemos la predicción. ¿Sí? Esto, digamos, es un proceso que tiene que ver mucho con los datos y con la capacidad de la organización para actuar en función a la predicción que estamos obteniendo. Entonces, ¿cuál es el insight, digamos, para compartir de esto? Hay que pensar cuánto tiempo necesitamos para accionar. ¿Sí? Cuánto tiempo necesitamos para, una vez que conocemos la predicción sobre un colaborador puntual, para chequear que esto realmente es una situación donde la persona esté incómoda y probablemente se vaya o reciba otra propuesta y se termine yendo, y actuar para que eso no ocurra. ¿Sí? Esta sería la tarea entonces. Primero, conozcan los datos, después, cuánto tiempo necesitamos para accionar, para pensar, che, cuánto tiempo necesitamos para adelante para poder efectuar, digamos, una acción útil y que represente, digamos, un cambio, que genere un cambio. Después tenemos que considerar a los humans in the loop y el accionamiento. ¿Qué es Human in the Loop? Human in the Loop es un concepto que lo que hace es no trata, mejor dicho, incluye a las personas que trabajan con el algoritmo de Machine Learning, las personas que trabajan con inteligencia artificial. Estas personas lo que van a hacer es ver los resultados y operar sobre estos resultados. La idea que los algoritmos, como ya Murphy les explicó, se equivocan, básicamente es inevitable. Hay muchas cosas que nunca vamos a poder predecir. Yo siempre doy un ejemplo que es como muy, muy obvio, pero al mismo tiempo me parece que es súper clarificador, que es una persona que se gana el Kini, se gana la lotería y gana 50 millones de dólares, probablemente renuncie. ¿Por qué? Porque puede vivir de esa plata. Ahora, ¿eso es algo que podemos predecir? Difícilmente. Y así ocurre con un montón de situaciones. Entonces nosotros lo que tenemos siempre con los algoritmos de Machine Learning es un cierto grado de error. ¿Y para qué recurrimos? Para que ese grado de error no sea muy grande, es a los humans in the loop, a las personas que interactúan y que al input del algoritmo le agregan su proceso de decisión y dicen, esta persona no se va a ir. Esta persona sí se va a ir, ya me lo veía venir. Entonces ahí disparo ese proceso, esa acción que necesito que ocurra para que esa persona no se vaya. Entonces, ¿cuál es el proceso interno que hay que hacer para considerar a los humans in the loop y considerar el accionamiento que tienen que hacer? Es pensar quiénes necesitan ver estas predicciones y de qué manera necesitan verlas. ¿Sí? No es lo mismo el público que vamos a usar para, por ejemplo, definir el proceso de mantenimiento de una máquina contra esto que tiene que ver con habilidades blandas, intrínsecamente, que es la rotación posible de una persona. Nosotros podemos pensar que en una organización tal vez lo más conveniente es que lo vea el Human Resources Business Partner, que esté más cerca de los equipos. ¿Sí? Entonces cada uno tiene a su equipo, su gente a cargo, su área de influencia, y sobre esas personas trabaja esos business partners, o pueden ser los líderes, o pueden ser los gerentes. ¿Sí? De cualquier manera, cuando nosotros pensamos quiénes necesitan ver, lo que le tenemos que dar es una herramienta. ¿Cuál es la herramienta más sencilla, más transversal a todos estos perfiles? Bueno, un tablero. La realidad es esa. Un tablero que se accede online, que se accede online o no, pero algo, digamos, que no tenga un problema de licencia, sino que sea muy fácil de acceder y que sobre todo lo que permita es que la información sea inequívoca y esté siempre actualizada. Así, nunca hay errores en los cuales uno mira a un lado, otro mira a otro, se sacan conclusiones opuestas y en definitiva no se termina actuando como se debería, cuando nosotros ya tenemos definido desde antes que con estos datos y con este tiempo para accionar necesitamos que lo vean estas personas para tomar esta acción. Entonces,
Quienes necesitan ver las predicciones es parte del proceso de la gente de People para definir este modelo como impacto. Nosotros lo que decimos es, lo ideal siempre es un tablero. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Es muy difícil que alguien interprete mal los datos si el tablero está bien armado y con un mínimo entrenamiento. ¿Sí? Después de este paso, nosotros ya tenemos definido entonces quiénes lo van a ver y qué acciones van a tomar. Vamos a tener el tablero vivo, funcionando, haciendo predicciones. Vamos a estar tomando acciones y mejorando el turnover, o sea, bajando el turnover de los colaboradores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso es incrementar las fuentes de datos. ¿Por qué? Porque un tablero hoy, mañana es incompleto. Porque las métricas que hoy nos permitieron bajar la rotación del equipo comercial de 15% anual a 10% ya no es suficiente. Necesitamos que sea 5%. La plata que se sigue perdiendo es alta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, bueno, con un poco de intuición, con un poco de trabajo, con un poco de análisis, es analizar este tablero, ver las variables que están influyendo y agregar puntos de levantar información. Vamos a decir, por ejemplo, descubrimos que a nivel clima se hace una encuesta anual y que la encuesta de clima influye muchísimo. Entonces decimos, bueno, tal vez si sumamos una encuesta de clima o hacemos cualquier otra cosa, o sea, los puntos de información no hay que pensarlos como implementar sistemas nuevos, sino tal vez es sumar una herramienta, por ejemplo el pulso, o sumar un NPS interno. Entonces, que cada 2 meses le lleguen a todos los colaboradores un mail donde puedan poner cuál es el grado de satisfacción y se recomendaría la empresa para otra persona. ¿Sí? Esto de incrementar las fuentes de datos tiene que ver con agregar puntos de información que modelen la realidad que están viviendo todas las personas en la organización. ¿Sí? Esto de incrementar las fuentes de datos siempre tiene que ver con el grado de uso que se le dé al tablero y también con la disponibilidad, ¿no? Digamos, no se pueden incrementar al infinito, sí, casi siempre se puede mejorar y complementar las fuentes existentes con nueva información. Por ejemplo, esto, si tenemos una encuesta de pulso que se hace de forma mensual, sumar esto al modelo, si no lo teníamos antes, suele ser provechoso. ¿Por qué? Porque vamos a agregar información mensual y muy concreta que nos va a marcar, para la redundancia, pulso de la organización. ¿Sí? La idea de esto que se tienen que llevar como tarea para conceptualizar es pensar siempre qué datos pueden sumar información. Es esto, es decir, bueno, yo ya sé que tenemos un montón de información del CRM y digo, si empezamos a medir el NPS por cliente y lo podemos mapear a los asesores, listo. Tratemos para la próxima iteración del modelo de sumar el NPS de los clientes de esos asesores. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es complementar el modelo, vamos a alimentar el modelo con más información, con variables nuevas, que lo que va a hacer es va a habilitar que este modelo aprenda nuevos patrones y esos nuevos patrones se conviertan en conocimiento y en definitiva en acciones que nos van a llevar a bajar la rotación. ¿Sí? Entonces esta conceptualización bien básica y estos consejos generales nos van a llevar a la parte más divertida, que es ver el modelo en acción. Vamos a pasar al modelo. La idea, como en las preguntas, es las respondo al final, después podemos volver a la presentación si quieren, que bueno, es básica, o podemos volver al tablero y seguimos viendo cosas. Acá, bueno, primero muy rápido, esto digamos es una página web, es QuickSight, una herramienta de Amazon. Lo que hace es permite armar tableros, y nosotros lo que tenemos acá es con datos simulados basados en las herramientas de PDA, armamos un simulacro de un modelo de turno. ¿Sí? Ahora vamos a recorrer bien las distintas partes de este tablero, que nosotros consideramos que es la herramienta más básica, más completa, que permite recorrer estos pasos conceptuales de conocer un poco los datos, cuando uno no es el que creó el modelo, de entender cuánto tiempo tenemos para accionar de forma inequívoca, permitir que las personas accedan a estos datos, y además intuir y poder aportar, viendo este tablero, qué información puede sumar y mejorar el modelo. Vamos a ver entonces. Esta organización que tenemos acá simulada tiene, primero digamos, vamos a hacer un poco el recorrido que les planteó Mafi de qué pasó el pasado de Analytics. Arrancamos con un poquito de Analytics. ¿Por qué? Porque vale la pena. Es una forma de pintar a la organización de forma muy rápida y nos permite conocer algo de información que tal vez no estábamos viendo de esta manera. ¿Sí? Y después vamos a pasar a la parte predictiva. Analytics entonces. Esto lo que nos hace es, nos describe en un trimap, este gráfico se llama trimap,
la cantidad de colaboradores por sector. ¿Sí? Bien fácil, bien sencillo. Nosotros lo que vemos acá a la derecha es un gráfico que nos cuenta lo que ocurrió el bimestre pasado. Nos dice que el bimestre pasado, en este caso, este es el plazo de predicción de este algoritmo, hubo dentro del sector ventas 217 personas que no se dieron de baja y 17 personas que sí se fueron. Y 17 colaboradores que decidieron renunciar y se fueron a otra organización. Bueno, entonces capaz que se ganaba el kilo. Bien, entonces dentro de las bajas tenemos esta forma, digamos, de ver rápidamente qué es lo que pasó. Vamos a pasar al siguiente gráfico, que lo que hace es conceptualiza también a través de un trimap, con un color más intenso, la proporción mayor de baja. Vamos de vuelta. Color más claro significa que hubo menos bajas el bimestre pasado. Color más fuerte, que hubo una mayor proporción de bajas el bimestre pasado. Este gráfico lo que tiene interesante es que podemos cambiar, nosotros acá lo estamos viendo por sector, vemos que IT, digamos, simulamos que IT también fuera de la mayor rotación, como muchos pueden saber, digamos que es lo normal o lo esperable, que IT tenga mucha rotación. Lo que podemos hacer es aprovechar esta parte de Analytics y decir, che, y si a la organización en vez de agruparla por sector, la vemos por el perfil de texto de PDA. Bueno, acá tenemos otra forma de entender cómo fueron las bajas del bimestre pasado. Vemos que los perfiles orientados a personas, por algún motivo, que puede ser actitudinal, o sea, conductual o no, tuvieron más bajas. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Bueno, nos va a empezar a generar esta intuición de qué información podemos agregar o qué fuente de datos podemos actualizar más seguido para lograr obtener mejores predicciones. Finalmente, acá también lo vamos a ver, ya nos faltó por rol, ahí está. Por rol, la proporción de bajas. De vuelta, acá lo que tenemos es como que los mandos medios andan con algún temita ahí que están rotando mucho. Esto, digamos, la explicación. Acuérdense que esto es una simulación, entonces es un juego, más que nada. Finalmente, dentro de Analytics, de vuelta, esto acuérdense, estamos jugando a que ya transcurrimos la etapa de desarrollo del modelo y ahora estamos con el modelo ya funcionando, ya lo estamos usando, es nuestro día a día. Acá lo que vemos es cómo se evalúa el desarrollo. Esto está abierto en deciles, ¿sí? Esto es parte de la evaluación de cultura en general. Una de estas variables entonces la partimos en deciles para que de 1 a 10 nos agrupe los valores y no sean caóticos. Y acá tenemos la proporción de bajas según estos deciles y según lo que se predijo el bimestre pasado, ¿sí? Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, las predicciones altas de baja, la probabilidad de salida alta de baja, tiene bastante correlación con una percepción pobre del desarrollo. Una persona que piensa que no se puede desarrollar, que el contexto no es favorable para desarrollarse, casi siempre tiende a salir de la organización. ¿Sí? Por lo menos ahí esto es lo que se manifiesta en este gráfico. Entonces nosotros de esta manera tenemos muy rápido un perfil de la organización y cómo son las bajas. Cómo son las bajas por sector, cómo son las bajas por rol, por perfil y por las predicciones del bimestre pasado. Vamos a ir a la predicción. Bueno, hay mucha información, así que vamos a ir despacito. Igual, recuerden, esto podemos volver. Los modelos, digamos, de Machine Learning, como ya Maffi les explicó, tienen distintas métricas para evaluarse. La idea más básica, conceptual, que está bueno llevarse es: uno puede hacer muchas predicciones buenas, o puede hacer y equivocarse en el medio, o hacer muy pocas predicciones buenas. En el medio hay un trade-off que hay que hacer y hay que elegir. Me quedo con cierta cantidad de predicciones que me permiten agarrar a una buena cantidad de bajas, por ejemplo en este caso, y me permiten accionar. Y bueno, hay algunas que me equivoco de más, pero no importa porque en definitiva la gente es más feliz, entonces no me sale caro equivocar. Pero hay otros casos donde esto se afina más. Entonces por eso vemos acá 3 métricas, no vamos a entrar en detalle, pero la idea es presentar, digamos, que los modelos de Machine Learning se evalúan de distintas maneras y que acá lo que hacemos es tratar de ver, o sea, no tratar, ver efectivamente cómo el modelo actuó contra la realidad del bimestre pasado. ¿Sí? En este gráfico lo que vemos es en un pequeño semáforo las probabilidades para toda la organización. Entonces tenemos un 70% con un 71% de colaboradores con probabilidad baja de salida. ¿Sí? Esto significa que para el próximo bimestre
el algoritmo lo que prevé es que es muy probable que, no ve probable que se vaya. Tenemos 233 colaboradores con una probabilidad media de salida, ¿sí? Todos los algoritmos de Machine Learning, aunque digan se va o no se va, entregan también un score. Este score nosotros lo usamos para conceptualizar de forma más sencilla en probabilidad alta, media y baja, ¿sí? Pues siempre hay una probabilidad de salida. Entonces vemos las 1000 personas con probabilidad baja, las 233 con probabilidad media y 175 con probabilidad alta de salida. Vamos a entender un poquito las métricas con esto que tenemos acá a la derecha. Acá a la derecha lo que estamos viendo es lo que pasó el bimestre pasado. Esto lo que está mostrando es que el bimestre pasado, la probabilidad alta eran 116 personas que se quedaron y 59 que se fueron. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá va a tener un comportamiento similar. Seguramente una de cada 3 personas de estas 125 se termine yendo efectivamente y 2 de cada 3 se terminen quedando. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es justamente bajar esta proporción y que este 33% sea cada vez menos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer acciones que van a afectar esa proporción y el siguiente bimestre sea, no sé, 15%. Vemos este comportamiento también en lo que el bimestre pasado fue la predicción de probabilidad media de salida y también en baja. De vuelta, recuerden, probabilidad baja no es imposibilidad de irse, sino que los patrones que tenemos no nos permiten decir que esta persona se vaya. Para entender un poco el modelo y ver, digamos, el contexto, acá tenemos otros gráficos también. Vean que los gráficos, digamos, tienen un valor muy importante, que visualmente somos muy hábiles para captar diferencias. Entonces está bueno aprovecharlos, aprovechenlos realmente. Lo que estamos viendo acá entonces es las predicciones que hizo el modelo, que esto está cortado acá por sector y acá por rol, o sea que vemos, por ejemplo, los ejecutivos de General Management, ¿sí? O vemos acá arriba, en el sector de administración, empleados, que estos serían analistas seguramente. Entonces lo que vemos es la proporción según el color de la predicción. Una vuelta es, el modelo hace predicciones para todos los empleados de la organización. Nosotros lo que hacemos es, decimos, bueno, ¿cuál es la proporción para cada uno de estos cruces de administración analista? ¿Cuál es la proporción de bajas que predice el modelo? Tenemos acá este color rojo intenso. Decimos acá hay una proporción alta de salida. Los corro ustedes. Y lo que vemos acá es lo que ocurrió el bimestre pasado. ¿Por qué es importante comparar lo que predice el modelo y lo que pasó en el pasado? No ver si el modelo está bien calibrado, para ver si el modelo realmente aprendió algo y nos da confianza en lo que está diciendo, o si esto fuera muy distinto, nosotros diríamos, che, acá hay algún problema. ¿Sí? En este caso, digamos, lo que sí podemos decir muy rápidamente es que hubo una baja de algunos gerentes y esas rotaciones de gerentes impactaron el modelo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que es un poco esto que hablábamos acá. No siempre le vamos a pegar. Hay varias cosas para ver. Las rotaciones de los CEO, por ejemplo, todo lo que es el C-Level en general, tiene una rotación que es muy difícil de predecir. Entonces, casi siempre en esos lugares vamos a tener como pequeños puntos ciegos donde el modelo va a estar más complicado para hacer predicciones muy precisas. Entonces, esta herramienta lo que nos brinda es un poco la oportunidad de comparar lo que está prediciendo el modelo en base a lo que aprendió y la realidad de lo que ocurrió el bimestre pasado. Acá abajo vamos a ver otros gráficos que representan esto. Nosotros lo que estamos haciendo es de vuelta, partiendo en deciles, en este caso el fit actual con el puesto, esto sale del Analytics de PDA, y de la evaluación general de F360, también digamos en percentiles, o sea, esto sería el 10, los que tienen mayor promedio de la evaluación general que le hicieron este año. Lo que vamos a ver es como una especie de diagonal tenue, que nos va a marcar que los top performers, o sea, los que tienen mejor fit con su puesto, los que son felices vendiendo, los que son felices en finanzas, y que encima sus jefes, sus reportes, y ellos en general consideran que están en un muy buen nivel, tienen una mayor proporción de salida que las personas que están en la gama media, donde estamos la mayoría de nosotros. Y lo que vamos a ver del otro lado, en el otro puesto, es que las predicciones sobre los worst performers, llamémoslos, las personas que en este momento no están felices en la organización, tienen también una mayor proporción de salida. Cuando nosotros comparamos estos dos gráficos, vamos a encontrar que pasa algo similar a lo que vimos arriba. Los patrones se repiten. En línea general, el modelo aprendió bien. Aprendió que la gente que es muy buena en su trabajo
y está muy a gusto, tiene posibilidad de irse. ¿Por qué? Porque es un top performer. Entonces muchas organizaciones lo quisieran tener en ese mismo puesto trabajando. Y con los worst performers lo que pasa es que probablemente se quieran ir. Entonces, ya vimos nuestras predicciones, ya vimos un poco el modelo contra el pasado y viendo distintas variables, cómo interactúan y qué proporciones predice contra las proporciones reales. Ahora lo que vamos a ver es las variables que considera el modelo para tomar las decisiones, para decir, esta persona tenía una probabilidad alta de irse, esta persona tiene una probabilidad media de irse, o esta persona tiene una probabilidad baja. Lo que tenemos acá son, por un lado, vamos a empezar al lado derecho, una cantidad de variables por origen. ¿Por qué? Esto es orientativo. Es simplemente, digamos, como para decir, ok, nosotros tenemos, en este caso, 6 fuentes de datos. Estas 6 fuentes de datos, ¿qué información me brindan? ¿Qué información le dan al modelo, al algoritmo, para aprender y hacer una predicción? Bueno, acá tenemos del lado izquierdo una importancia relativa de variable, que lo que nos muestra es distintas variables de distintos orígenes, estos orígenes de acá, y cuánto influyen en la decisión del modelo. Respecto a lo que es explicabilidad de Machine Learning, es complicado. Mafi habló de Feature Importance. Feature, por las dudas, siempre es una columna, una variable, que puede ser un dato crudo como viene o transformado. Por ejemplo, como les mostré los deciles, ese sería el equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Los modelos de Machine Learning aprenden, casi siempre cuando usamos samples de algoritmos, que son muchos modelos, aprenden cosas que son medio contradictorias. ¿Por qué? Vamos a tomar el caso de promedio jefe. ¿Qué significa promedio jefe que sea importante como variable decisora? Bueno, significa a priori 2 cosas por lo menos. Que los jefes muy buenos influyen mucho en que la gente se quede y que los jefes muy malos influyen en que la gente se vaya. Esas serían 2 explicaciones posibles. Las reglas generales no son para Machine Learning, se pueden hacer algunas, se pueden usar algunas, lo importante es comprender, ¿no?, que estas variables son las que están pesando, y si uno hace un análisis con esta información, lo que puede llegar a encontrar son otros patrones en los datos que nos permitan o captar más información o tomar acciones directas sobre estas variables. Es decir, bueno, esforcémonos en mejorar las habilidades de los jefes para que esta variable deje de ser importante, para que esta variable esté más en un punto medio, para estabilizar, digamos, la asertividad o la empatía de los jefes y que la gente, de los líderes, y que la gente se quiera quedar, ¿sí? Entonces las variables estas lo que nos van a permitir es empezar a pensar este tipo de hipótesis. Che, ¿qué está pasando? Bueno, el bienestar influye. Vamos a ver el promedio del bienestar. Vamos a ver el promedio del bienestar por sector. Ah, bueno, es alto. En los sectores que es más bajo la gente se va. Este tipo de insights son los que tienen que tener las personas que están acá, los human in the loop, para poder después iterar y mejorar el modelo y sugerir mejores acciones. Finalmente acá, digamos, hay un detalle de todas las variables. Este modelo tiene 195 variables, creo. Así que no vamos a entrar en todas. La idea es que conceptualicen, digamos, qué es hablar de feature importance y qué es hablar de orígenes de datos, ¿sí? Es tomar, por ejemplo, el PDA puestos, que analiza, digamos, la compatibilidad de la persona con el puesto, y conseguir variables en base a él. PDA Analytics y ver la persona y su perfil conductual, cómo influye en el momento de la salida. Tomar el job description y ver el fit para considerar en función a eso que el algoritmo entienda dónde está el punto de quiebre que la persona está demasiado incómoda como para quedarse. Entender las evaluaciones, por ejemplo, de desempeño, que pueden ser anuales o pueden ser no sé, semestrales, cómo influyen en esta posibilidad de salida. Lo mismo pasa con la cultura y con el clima. Ahora vamos a ver el caso puntual. Nosotros siempre tratamos de estar en esto. Nosotros lo que queremos ver es cómo actuaría una persona que es este human in the loop para tomar decisiones y accionar. Nosotros ya vimos perfil general de la empresa, vimos cómo venía funcionando el modelo, vimos qué variables influyen. Ahora vamos a ver persona a persona. Este es el nivel de detalle que tenemos que llegar. A decir, bueno, esta persona con probabilidad de salida alta, ¿qué variables tiene? Bueno, vemos que está en el sector de marketing, que es un empleado, o sea, digamos, en este caso es un analista, podemos interpretarlo, y que cuando nos vamos a fijar en los datos de PDA y en los datos de PDA Analytics, perdón, en la evaluación 360, encontramos que por un lado hay un dato que no tenemos, ¿sí? Este dato que no tenemos, ¿qué es lo que hace? Bueno, genera una especie de pérdida de información. Cuando uno conoce bien las fuentes de datos, y esto lo charla con el o la científica de datos que está trabajando en el proyecto,
lo que ocurre es que tenemos pequeñas estrategias para tratar de heredar información. ¿Qué es heredar información? Piensa en el caso de un colaborador nuevo, una persona que entró justo después que se hizo la evaluación de clima. Esa persona, digamos, tiene pocas variables. Pero hay una variable que es que su jefe lo evaluaron el año pasado y evaluaron el clima dentro del sector. Entonces, esa información uno se la puede pasar a este nuevo colaborador y así como no va a tener cierta información, hay otra que sí, que está como heredada, esa sería la palabra, de otras variables, de la división, de cómo sus compañeros puntuaron a su jefe, y de esa manera, digamos, gana información, aunque no la provee en sí mismo. ¿Sí? Entonces acá lo que vemos es que hay parte de la información que no la tiene, hay otra que sí, y sabemos que en este caso, digamos, la evaluación le dio excelente, o sea, este sería un top performer, con este hay que cuidarse porque es una persona que influye mucho en los resultados de la organización. Lo que vemos acá es también el detalle de la encuesta de cultura y de la evaluación del clima. Vemos cómo puntuó cada una de las variables, entonces de forma rápida podemos decir, ah, mira, esto viene por el lado del clima, esto viene por el lado de cultura. ¿Qué podemos hacer? O es el tipo de perfil. Capaz que este perfil se encontró con una situación puntual o que no hay buen feeling con el líder y por eso se está rompiendo la relación, y el algoritmo lo que capta es que estas variables influyen en la probabilidad de salida. Bueno, esto de ver las personas de a uno es súper útil, pero yo sé que todos los humanos queremos algo y es llevarnos la tablita a Excel. Es un derecho humano básico. Entonces, ¿qué tenemos para hacer eso? Unas tablitas resúmenes que lo que hacen es conceptualizan dos cosas. Primero, el primer trabajo es pensar en top performance. ¿Cómo se evalúan los top performers? Ahí entiendo que yo soy data scientist, hay mucha gente de people, van a saber mucho mejor que yo cómo evaluar y cómo marcar y cómo señalar a los top performers o a los potenciales top performers. Pero en este ejemplo lo que dijimos es, vamos a abstraernos de la organización, seamos agnósticos, estos son datos simulados, vamos a quedarnos con el 10% superior de la evaluación F360. Entonces, las personas con mejor performance en esta evaluación y con probabilidad de salida alta o media están en esta tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos predicciones bimestrales. No tenemos tanto tiempo para hablar con las personas. Imaginemos que esto lo ve recursos humanos. Que recursos humanos lo charla con los líderes de cada una de las personas con probabilidad de salida, y ese líder tiene una charla para ver si es real que hay una posibilidad de salida y para ofrecerle la acción que corresponda para retenerlo. Entonces nosotros estamos en esa situación. Lo primero que deberíamos ver para actuar rápido es veamos a los empleados que nosotros ya marcamos, sabemos empíricamente que son grandes colaboradores que aportan mucho valor, que son muy valorados, y tomemos, digamos, lo que tienen probabilidad media y alta. ¿Por qué vamos a tomar probabilidad media y alta? Y porque ante la menor duda, ante el menor riesgo de salida de esta persona, nosotros queremos retenerla. Entonces, esta forma de tener simplificado en un Excel, esto desde acá sería export, exportamos el detalle, lo que nos permite es transmitir rápidamente esta información. Lo ideal siempre es consumirla desde el tablero, porque el tablero siempre está actualizado, nunca se equivoca, nunca va a haber un filtro de más, siempre está, digamos, todo muy transparente, pero es una buena manera de hacer lo que a todos nos gusta, que es meter mano en los datos con Excel. Y bueno, digamos, entonces tenemos por un lado lo que es para los top performance, que tenemos evaluados acá, marcados a través del percentil de evaluación. Por el otro lado tenemos la nómina completa, o sea, las predicciones para los 1.416 colaboradores simulados de esta organización, para poder decir, bueno, ¿qué hacemos en general? O hacer otro tipo de análisis, o incluirlo en un tablero. Digamos, la idea es justamente que para poder crecer y mejorar este modelo necesitamos poder ver mucha información. ¿Sí? Y parte de ver la información tiene que ver con decir, bueno, los que tienen probabilidad baja de salida, ¿por qué es? Tenemos que fijarnos eso también. La probabilidad baja de salida tal vez tiene que ver con un bienestar, que tiene que ver con una división, o con una carga de trabajo, con una ubicación geográfica. Hay muchísimas variables que influyen. Y así como es importante actuar para que las personas no se vayan, también está bueno entender por qué las personas se quedan. Entonces, este tipo de tableros que nosotros tratamos de conceptualizar, lo que hace es acerca a este algoritmo de Machine Learning a la forma más operativa de la persona que actúa y que trabaja sobre esos datos. ¿Sí?
Ahí estamos. Bueno, yo ya terminé de hablar, así que me gustaría escuchar sus preguntas, o si no las voy leyendo. Espero que les haya gustado. Pueden reaccionar con palmitas, con preguntas, si lo tienen. ¿Alguien tiene preguntas? A ver, acá veo a Sebastián Vinaya. Si el modelo predice que un colaborador va a salirse de la empresa y en función de eso tomo alguna acción y logro que se quede. Luego ese dato lo excluyo en el aprendizaje, por si lo tomaría dentro del aprendizaje automático, el modelo interpretaría que se equivocó. Es una muy buena pregunta, Sebastián. Es exactamente como decís vos, digamos. No es que se excluya automáticamente, sino que la idea es que en la siguiente iteración del modelo, eso se incluya de alguna manera. ¿Qué va a ser? Va a ser una variable, seguramente va a ser una columna que va a decir se hizo acción de retención con éxito, o se hizo acción de retención fallada. Entonces, de esa manera lo que tiene es que si la persona se queda o se va, cuando se hace la siguiente iteración de entrenamiento, lo que se va a considerar es para esa persona si se actuó o no, y si se actuó o no, que el algoritmo lo tenga en cuenta. Entonces, por ejemplo, lo que nos va a permitir a mediano plazo, por ejemplo, es definir con qué perfiles tal vez ni vale la pena hacer la acción de retención, porque nunca la aceptan. O entender a qué perfiles siempre aceptan las acciones de retención. Entonces, capaz nos podemos adelantar a ese punto y tomar una decisión previa. Espero haber contestado, si no, al ataque de vuelta y trato de ser más claro. Bien, acá veo que Melina Parisi pregunta, ¿cómo maneja la confidencialidad en encuestas de clima y cultura en este modelo? Bueno, nosotros básicamente trabajamos con lo que es Amazon Web Services. ¿Por qué? Porque nos abstrae todo este problema de seguridad, de confidencialidad de datos. Los datos, digamos, de cada, pensemos en caso concreto. Firmamos un contrato para desarrollar un modelo, lo que se hace es definir, digamos, todas estas condiciones de implementación. El caso más básico sería desarrollarlo todo en Amazon, y que el cliente lo que hace es sube a Amazon todos sus datos. Se puede hacer de otra manera, pero imaginemos que él sea un Google Drive, arrastra los Excel, los tira en un bucket, se llama, de Amazon, que de vuelta es un Google Drive, nada más que mucho más seguro, y en función a eso lo que se hace es, se usa esa información para construir el modelo. El modelo es único para cada set de datos de cada cliente. Entonces, digamos, nunca se cruza información entre clientes. Nosotros lo que sí tenemos es que conocemos, por dicho, la gente de PDA conoce todas las variables que se pueden crear, y en función de las variables que se pueden crear y a cómo interactúan distintas mediciones de clima y de cultura, nosotros lo que hacemos es, ya tenemos como normalizadas ciertas variables que sabemos que influyen en la probabilidad de salida o de quedarse. ¿Sí? Entonces, a nivel de privacidad, es los datos entre clientes no se cruzan. Se usan solamente los datos de los clientes, de cada cliente, en un entorno seguro para generar este modelo. Y esa información queda, digamos, nunca se cruza con otra. Y de cualquier manera, digamos, nosotros lo que necesitamos es un ID para poder cruzar la información. O sea, si nosotros tenemos, no necesitamos el nombre, el apellido y el DNI, sino que con tener la edad y el ID que nos permita cruzar, por ejemplo, no sé, cultura, clima y nómina, ya podemos hacer el cruce y ya con eso podemos tener una predicción hecha y un modelo funcionando, sin saber nunca cómo se llama la persona. Acá veo a Matías Cardoso. Bueno, de vuelta, Merina, si no fue claro, de vuelta. Insistí y trato de ser más claro. Acá Matías Cardoso, consulta, excelente charla, consulta qué algoritmo, gracias primero. ¿Qué algoritmo utiliza para predecir los datos? Ok, algoritmos usamos lo que haya que probar. La realidad es que se prueba en general. Puedo decir, digamos, que en general los árboles funcionan muy bien. La IGBM es un favorito personal, porque tiene muchas perillitas, digamos, que tocar. Entonces uno puede probar muchas configuraciones. Eso es lo que tiene de entretenido. Pero, digamos, los árboles en general funcionan bien, pero una regresión logística podría funcionar excelente. En general va por ese lado, una regresión logística o árboles. Lo más importante en este caso es que las variables en general están más o menos predefinidas por las fuentes de datos. Predefinidas, digo, es que ya tenemos pensadas muchas variables, no hay que conocer los datos de cero, sino que es bastante estándar.
y se crean esas variables para alimentar el algoritmo. Y respecto a cuántos datos recomiendan que son necesarios, mientras más mejor, o sea, si preguntas en cantidad, lo ideal es tener la mayor cantidad posible. Con 50 datos, digamos, no se puede hacer ningún modelo. La realidad es esa. ¿Por qué? Porque es muy difícil predecir si tenés 2 bajas en toda la historia. Es como esto de qué pasa si se va alguien del C-Level. Los que se van del C-Level son muy difíciles de predecir, porque tal vez en una empresa grande tenés a 10 personas que seguramente rotan más que en otros puestos porque hay otros temas en el medio. Pero es muy difícil hacer una predicción en esos contextos. Después, cantidad de empleados, digamos, una empresa de 200 personas tiene un montón de que tenga historial, digamos, con 200 personas, se puede hacer las predicciones. Siempre hay que intentarlo porque casi siempre hay patrones que los algoritmos aprenden y logran buenas predicciones. Y el límite para arriba, mientras más mejor, siempre. A ver, el video de Sebastián Vinaya. ¿Cuáles son las variables que mayor incidencia tienen en los modelos de turnover? Bueno, las variables de clima tienen mucho que ver, digamos, de clima interno, lo que es la relación con el jefe, digamos, si el jefe está bien valorado o no, eso influye bastante también, esto hablo desde mi experiencia y un poco, digamos, de leer lo que se habla en el mercado. A nivel actitudinal también es importante, digamos, el perfil de la persona a priori al margen del trabajo, obviamente también influye. Y después, también depende mucho de la organización. Pero digamos, todo lo que logre medir y captar incomodidad o bienestar siempre aporta. Digamos, una persona que, por ejemplo, ahí digamos, está la magia de los data scientists, en construir variables que reflejen eso. Una persona que es analista junior hace 5 años, de alguna manera, probablemente esté incómoda porque no lo pasaron a analista así. Entonces, la gracia es lograr crear variables, lograr crear columnas que modelen eso, y con eso modelado, que el algoritmo vea si hay información. ¿Sí? Pues tal vez no hay información y es un prejuicio mío. La gracia es abstraerse de los prejuicios, traer todas las fuentes de datos, meterlas, mezclarlas, entender lo que estamos haciendo, es importante no perder el rumbo, o sea, acordarnos siempre, queremos predecir el turnover, y en función de eso, crear las variables que sean necesarias y probar. Mayor incidencia, ¿qué criterios se ocupan para limpiar la data? ¿Qué duración promedio del proyecto de turnover? Duración promedio, en realidad ahí hay muchísimas cosas en el medio. La idea es que si se usan datos de PDA, que nosotros ya conocemos y ya tenemos variables construidas, estos son proyectos muy rápidos, de 6 semanas hablamos. Proyectos más ad hoc demoran más meses por un tema lógico, también por depender de la infraestructura. Si, por ejemplo, se monta dentro de los servidores de la organización o hay muchos temas de seguridad, entonces solamente se puede trabajar bajo ciertas condiciones, muchas restricciones, el proyecto dura más, que se necesita a nivel de ingeniería mucho laburo antes de poder pasar a la parte de data science. Entonces ahí capaz que se dilata el tiempo y dura 3 meses, pero no son proyectos, digamos, de un año ni a palos. Después sí se va haciendo el ajuste, el fine tuning, se van sumando variables, se van sumando fuentes de datos, pero ya es otro tipo de laburo. El laburo original, el primero, es cuestión de semanas en general. Criterios ocupan para limpiar la data. A ver, limpiar la data depende de cómo lo entendamos. Digamos, datos faltantes, ahí digamos, juega mucho la persona que conoce los datos. Un dato faltante es que la persona no lo contestó o que se rompió la extracción. O puede ser las dos cosas. Eso, digamos, hay que charlarlo entre el data scientist o la data scientist y la persona que tiene el conocimiento de negocio. En este caso, imaginemos que estoy trabajando yo en un proyecto con vos. Yo te voy a preguntar a vos, che, ¿qué pasa acá? Que vienen nulos en la fecha de nacimiento. Ah, no, es que a veces no lo pedimos. No lo notamos acá, sino que se carga en este otro sistema. Porque este sistema es el que hace todo lo que importa. Ah, bueno, entonces tenemos que cambiar la fuente de datos de la fecha de cumpleaños. O, esto no debería pasar, siempre está cargado. Vamos a ver la fuente de datos y resulta que está corrupta. Entonces, ese tipo de limpieza, digamos, siempre hay que hablarlo y entenderlo dentro del contexto. Digamos, esa información que se puede recuperar, esa información que se puede heredar, por ejemplo, información de la división. Se puede heredar información de otro lugar si no conecta, y tal vez sí, entonces apagamos y podemos considerarla limpia de esa manera. Pero seguimos con las correlaciones y PCA.
El feature importance, digamos, hay distintas maneras de hacerlo. Productivity Analysis completo estadístico, por ejemplo, correlaciones y PCA. Acá veo lo de Sebastián Vinaya, por las dudas lo leo bien, que lo estoy leyendo para mí. Para el Feature Importance Analysis consideran hacer, esto entiendo que es exploratory Data Analysis con métodos estadísticos como por ejemplo correlaciones y PCA. Sí y no, o sea, sí es importante hacer un EDA, hacer un análisis de todos los datos de esta tabla que estamos construyendo, pero nosotros lo que consideramos es que el algoritmo, que en definitiva es el que construye esta frontera de decisión y define probabilidad alta, media o baja, en realidad define un score entre 0 y 1, nosotros le asignamos estas etiquetas más humanas, más usables, es el que nos da este feature importance. Los algoritmos son muy buenos para trabajar con muchas variables y elegir las que necesitan para mejorar la ganancia, ¿sí? Para acertar más. Entonces, en ese sentido, el feature importance tiene que ver con el algoritmo y no tiene que ver con lo que se haga previamente. Hay que ser empírico y si el algoritmo funciona bien, o sea, predice con éxito la mayoría de las veces, o en los valores que consideramos aceptables o de éxito. Lo que hayamos visto antes de correlación no importa mucho. En ese sentido, digamos, espero ser claro, digamos. Si miramos antes la correlación, con el algoritmo funcionando, miramos lo que para el algoritmo es importante, porque en definitiva nosotros ya estamos mirando esa etapa. ¿Entiendes? Digamos, lo que vimos antes ya no importa, porque el algoritmo lo trabajó, y si me dice si estas dos cosas que tienen correlación son importantes, o te dice no, una sola es importante porque yo saco toda la información de acá. Espero haber sido claro. Acá Matías Cardoso pregunta, ¿utilizan Python para predecir? A mí me gusta mucho Python, sí usamos Python en general, eso digamos es algo que se puede definir y ajustar. ¿Consideran que Orange es una buena herramienta para utilizar? Creo que Orange es un lenguaje de programación, no tengo claro qué es Orange. Ahí no sé si Rodrigo puede clarificarlo. Creo que sí, creo que viene dentro de la suite Anaconda. No lo probé, sinceramente no lo probé. La mayor riqueza, digamos, se da siempre cuando la persona está construyendo el modelo interactúa mucho con quienes están en el lado del negocio. Yo no pretendo entender nada de recursos humanos y la gestión de personas. Sí, digamos, espero mucho de mis contrapares de PDA y en el caso de un proyecto, de mis contrapares en una organización que nos contrata para el proyecto, sí espero, digamos, tener mucha interacción y entender muy bien el negocio para ese momento puntual y decir, listo, estamos modelando correctamente la realidad y no se nos está escapando nada, y todas las fuentes de datos que ya tenemos re claro que las bajas se cargan el último día del mes, entonces se ve para atrás. Cuando tenemos todo eso en claro, la herramienta, digamos, es el menor de los problemas. La definición del problema de negocio y la creación del ABT es lo más importante. Después capaz que Orange es malo haciendo modelos, pero te alcanza. Pero aguante Python. No sé si tiene más preguntas. ¿Alguien a quien no le contesté lo suficiente? Si no, ya lo damos por terminado. ¿Qué cantidad de algoritmos ponen en cada modelo? Pregunta Seba. Digamos, depende que cuentes como cantidad de algoritmos. Sí, probamos por lo menos 5 o 6 seguro. Ahí se me movió, cantidad de algoritmos 5 o 6 seguro, y después de cada uno probamos muchas variaciones. Todo lo que es optimización de hiperparámetros, por no ser un poco muy técnico, me parece que Seba sabe. Entonces, digamos, después toda la optimización de hiperparámetros te genera un montón de modelos más y te quedas con lo que mejor performa, entendiendo, digamos, el contexto del negocio, de vuelta. El contexto de negocio es lo que manda acá. Nosotros, digamos, no hacemos machine learning porque es divertido intelectualmente, sino para resolver un problema. Entonces, el mejor modelo desde el punto de vista de los aciertos no es necesariamente el mejor modelo desde el punto de vista del negocio. Porque nosotros acertamos 10 bajas por bimestre, pero se nos van 300 personas y solamente le pegamos a 10 y podemos retener la mitad, estamos previniendo 5 bajas y se nos escapan 300. Entonces tal vez el mejor modelo es uno que predice 900 bajas y del cual 150 son reales y logramos retener el 50%. Ahí estamos reteniendo 75 bajas sobre el total.
A ver, acá Rodrigo pregunta, ¿el origen para aplicar una correlación parte de una hipótesis para confirmarla o refutarla? Mira, la verdad es que las correlaciones en Python son tan fáciles de ejecutar, tan fácil como tabla.core y ya tenés datos. Entonces, en general, lo que son hipótesis no entra ahí, porque nosotros esperamos que el algoritmo aprenda más patrones de lo que nosotros podemos aprender. Nosotros acá lo que estamos siempre confiando es que el algoritmo está construido de forma tal que recorre esta tabla, que se llama ABT, Analytic Base Table, tenemos nuestra clase objetivo, que es si se dio de baja o no se dio de baja, y que aprenda los patrones combinando un montón de cosas que nosotros no podemos ver. Digamos, esto es 200 variables, 300 variables, 500 variables. Son cosas que nosotros no podemos humanamente entender. Nosotros en una correlación estamos viendo dos variables y en 500 no sé ni calcular el número combinatorio que te da todas las posibilidades de correlación que hay entre esas 500 variables. Entonces, en general, las hipótesis no se ven desde la correlación, sino que se ven más, digamos, en definitiva, qué es lo que queda al final del algoritmo. Y la correlación es dañina para algunos algoritmos, así que hay que limpiarlo. Es un software que usa Python de fondo, pero muy agradable para usar. Oh, Orange. Ah, esto es sobre Orange. Ah, mira, no lo conocía. Tendría que probarlo. Mira, la realidad es que casi siempre depende de la disponibilidad de algoritmos. Si Orange es simplemente, digamos, algo amable, puede ser muy potente. Ahí de vuelta no importa tanto la herramienta, sino, o sea, importa la disponibilidad de buenos algoritmos, pero la herramienta en sí, la verdad que da lo mismo. Si la definición de negocio es clara, las fuentes de datos están bien codificadas, el resultado seguramente va a ser bueno. Los árboles, y acá veo que Matías pregunta, sí, con Predict Proba. Los árboles, árbol individual, tipo un cart, no me acuerdo, pero todo lo que son ensambles de árboles siempre es con Predict Proba y te la va a normalizar entre 0 y 1. Así que en ese sentido, todos lo tienen. Hay que ver bien la documentación del algoritmo puntual, pero está. La matriz de confusión de los tableros la muestran, es algo que al cliente final le interesa. En realidad lo que pasa, acá veo que ya tengo varios técnicos acá, entonces vamos a poder ver, digamos, con un poquito más de claridad. La matriz de confusión no necesariamente aporta mucha información y sí puede llegar a aportar confusión. Entonces, capaz que está bueno resumir un poco la información. Esto, digamos, obviamente en cada proyecto se ve. Esta es una propuesta estándar, decir, che, sin meternos en mucha complicación. Mostrar todo el panorama, ser totalmente transparentes, pero no meternos en cosas que tal vez son difíciles de interpretar y decir, che, ¿qué pasa que esto está arriba y esto está abajo? Y entender todos esos trade-offs son complejos. Nosotros acá elegimos mostrar lo que es la precisión general, o sea, cuántas veces le pegamos en estas predicciones, y después el recall, que es la cobertura dentro de la probabilidad alta, y la precisión dentro de la probabilidad alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideramos las métricas que mejor pintan los resultados de este algoritmo. Después hay que entender, digamos, en cada proyecto puntual, si esto es realmente lo que necesita o si se necesita algo mucho más detallado. Por ejemplo, acá esto que dicen de la probabilidad entre 0 y 1, que capaz que no, yo quiero operar sobre la probabilidad que me dé el algoritmo. Quiero tener un número de 0 a 1 para cada una de las personas porque no quiero leer probabilidad baja, media vuelta. Eso siempre depende de cada proyecto. No es estanco, el estándar que proponemos es ir por algo parecido a esto, porque es lo más fácil de interpretar para todos los públicos. Estas métricas hay que explicarlas. La matriz de confusión, tenés que la matriz de confusión y después las métricas. Entonces, así es como que te salteas un paso, un poquito es verdad que queda vedado, pero al mismo tiempo no complicás a un montón de gente que no necesita complicarse. Que con entender intuitivamente si funciona bien o mal, alcanza. Esta información la van a ver con ojos críticos muy pocas personas. Y la idea es que se puedan enfocar en la acción y no perderse en todo el problema de métricas que no necesariamente es transparente y accesible para todo el mundo. Bueno, ya vamos a dar por concluido. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo no tengo problema. ¿Cómo identificas a un colaborador que no aporta valor? No sé si se identifica un colaborador que no aporta valor. La idea es, o sea, no el modelo. El modelo lo que dice es probabilidad alta, probabilidad baja de salida. Nuestro problema de negocio es el turnover.
lo que nosotros cuál es el ejercicio que estamos haciendo es, los colaboradores que aportan mucho valor los queremos preservar. Los que no aportan tanto valor, tal vez si se quieren ir, no vamos a hacer ninguna acción para retenerlos. Ese es como el planteo y el juego, digamos, que se hace acá, que es, tenemos recursos limitados, así que no podemos retener a todos. Si tengo que priorizar la retención, sabiendo las personas que van a rotar, teniendo una noción de una probabilidad de rotación, yo lo que hago es, hago una acción sobre las personas que quiero priorizar. ¿Sí? La realidad es que todas las herramientas que tenemos acá, o sea, cuando nosotros nos fijamos, que esta organización es ficticia, pero organizaciones reales que sí las tienen un analytics tiene un fit de puesto. Tenemos el job description y cómo fitea eso con el perfil de la persona. Tenemos una evaluación general. Entonces tenemos que lo evalúan sus jefes, que lo evalúan sus pares, que lo evalúan sus subordinados. Entonces tenés una evaluación súper completa de la persona, cómo se autopercibe. Tenés una evaluación de cultura, tenés en la organización cómo se vivencia toda la cultura organizacional. Y tenés también el clima, que es algo mucho más preciso. Puedes tener también el pulso, a veces hasta quincenal o mensual, de cómo está esa persona puntualmente. Entonces, todas estas fuentes de datos que todas están validadas y todas son buenas, nosotros lo estamos haciendo y lo estamos combinando para poder generar una probabilidad de salida de una probabilidad de rotación que se transforma, digamos, en esto, una probabilidad alta, medio, baja de salida. Entonces, el low performer acá no importa detectarlo o no. ¿Sí? Tenés otras herramientas para verlo. Esta herramienta es para encontrar rápidamente a quién se puede llegar a ir y simplificar el trabajo de lo que suele ser los esfuerzos de rotación y de capacitación que van orientados a mantener a las personas que se quieren quedar o a la persona que se quiere ir, tratar de tentarla para que se quede. Bueno, si no tenemos nada más, ya lo doy por cerrado. Cualquier cosa me pueden escribir, me pueden sumar a LinkedIn, y me escriben por ahí, seguimos la charla, y si no, en el próximo evento, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Estamos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sé que fue un día largo. Y bueno, eso es todo. Gracias por acompañarse, por el interés y por las preguntas que siempre suman y digamos, generan un buen feedback. Espero que anden bien y será hasta la próxima. Suerte.